Okay. Para que se vaya armando la ven aquí. Activarlo. ¿Dónde está la vaina? Aquí. Ok. Iniciar aquí. Sí. Este se puede iniciar un poquito antes. Oye, esto se perdió. Ok. Bueno, amigos, aquí estamos. Tenemos sonido ahora. Tenemos imagen. Déjenme tuitear en Periscope. Ya habían 200 y pico. Pero esto se complicó, como ya supieron, y vamos entonces a volver a empezar otra vez. Aquí va a haber transmisión, sí o sí. Bueno, gracias al yerno Bogdan, esto empezó a funcionar bien. Vamos a ver. Etiquetar a los amigos. Etiquétenlos, no hay problema. El Facebook sí está lento esta vez, la recuperación. Poco a poco. Bueno. Entonces vamos a iniciar también el YouTube. El YouTube. Que espero ahora. Esto necesito ver y esto más abajo. No. ¿Qué? ¿Por la cámara? Sí, porque estamos muy baja. Ok. Esto es para arreglar aquí. Es que esto al bajar mucho, entonces construye aquí. Ahí, está perfecto. Ok. Ok. Bien, mis amigos, vamos a ver entonces si por YouTube está ahora bien. Efectivamente. Hoy sí que es un buen día para paneles solares. A ver, mis amigos. Ajá, pero ¿cómo se hace con la transmisión anterior aquí? Esa la quitamos. Sí, pero es que la nueva no va a aparecer. Sí, claro, está. Ya está. ¿Tú lo estás viendo? Sí. Y estoy hablando de la nueva. Ok. Una vez que... ¿Y el sonido está bien en YouTube? Bien, mis amigos. Vamos recuperando rápidamente la audiencia que se había caído, por supuesto, que la tumbé, mejor dicho, para poder arreglar todo. Y estamos ya en posibilidad de recomenzar nuestra transmisión. Hablelo, bicharraco globalista. Bien, no, perfecto en YouTube y en Twitter. Eso es lo que yo quería. Entonces, vamos a empezar. Amigos, déjenme decírselo rapidito, como decía Capriles cuando fue a vendernos las elecciones. Se los digo rapidito. Trump no ha sido derrotado. Hay una malversación, para no nombrar la palabra que elimina Twitter y elimina transmisiones. Hay una malversación masiva del acto de votación, de ventajismo de toda clase, desde los grandes sistemas mediáticos de información y manipulación de la opinión pública. Y entonces, eso produjo un resultado que no es real. Es un resultado que está muy modificado por una interrupción de las transmisiones muy parecida a la de los chavistas en Venezuela. De golpe se interrumpen las máquinas y aparecen entonces a las 2-3 horas Tibisay diciendo todo está normal, sigue la votación. Bueno, aquí falta una Tibisay porque hay unas 200 Tibisay. El sistema electoral norteamericano es muy complejo, es muy
rústico, es muy tradicional, y con gran temor incorporan elementos de ¿cómo se llama?, de rapidez, usando medios electrónicos, porque cada vez se detectan siempre. Por ejemplo, ayer ya leíamos de software tóxicos que, bueno, tienen la mala costumbre, algunos software que les instalan determinados intereses en cambiar resultados y ponerle al otro candidato lo que le toca al otro. Y eso no puede aceptarse, pues. Y bien, pero en Estados Unidos, mis amigos, todas estas cosas se resuelven legalmente a través de las instancias correspondientes, cortes regionales y Corte Suprema Nacional, y todo eso se mueve por jueces y fiscales, etcétera, que tienen que cumplir los trámites necesarios para que la operación resulte al final inobjetable. Y bien, en eso está Trump, en eso está todo el equipo del presidente, y a pesar de que algunos tienen la tentación, hablo de republicanos, no digo quiénes, pero hay republicanos que ya quisieran cobrarle a Trump viejas facturas, candidatos derrotados, por ejemplo, por el propio Trump en las elecciones internas del Partido Demócrata, están con unas ganas de apoyar a Biden, y ya algunos hasta felicitaron a Biden. Por ejemplo, el señor Bush, felicitando a Biden. No le perdonan a Trump, que revolcó al hijo menor de los Bush, del viejo Bush, ya digamos que en paz descanse, pero el hermano del expresidente Jeff Bush, que fue derrotado aquí, precisamente en Florida, en el estado que se suponía ganaría, y bueno, aquí Jeff Bush perdió también, y perdió la candidatura. Y todos esos, eran 8 o 9 candidatos republicanos, perdieron con Trump. Y más de uno quisiera pasarle esa factura, no se han atrevido muchos de ellos todavía, porque conocen la seriedad con la que se está procediendo. Y el que se resbala, para afuera, digamos, que es el círculo de confianza. Allí, por ejemplo, el ministro de Defensa se resbaló y para afuera. Fue sustituido por una persona que es nada más y nada menos que jefe de lo que era el armazón antiterrorista de los Estados Unidos. Es una persona que, como todos los grandes altos funcionarios, es ratificado por el Senado. Y este señor, el nuevo ministro de Defensa que puso Trump, viene de la comunidad de inteligencia y fue ratificado por la unanimidad del Congreso, según los méritos militares y de absoluta, digamos, fiabilidad de esta persona de gran capacidad y de gran confianza política de parte del Estado norteamericano. Bien, ese es el nuevo ministro de Defensa que puso Trump, porque no le merecía confianza las actitudes ambivalentes de el secretario de Defensa anterior. Bueno, eso mismo va a ocurrir con todo segmento, incluido los militares, que tengan dudas sobre que debe imponerse es la ley. El recurso de la ley, el recurso de los jueces de la Corte Suprema en última instancia es lo que debe imperar para que esta república, que se puede dar cipote, si eso fallara, esa república necesita la garantía de su sistema judicial y de sus altos funcionarios, que deben mantenerse del lado no de Trump, sino de la fiabilidad del sistema, de la confianza en el sistema. Dicen allí que Fauci será el próximo. Amigo, esto es, mire, ahora, el Twitter de hoy de Trump es sorprendente por lo que deja entrever, más por lo que dice. Él habla de el pantano. Bogdan, ¿cómo es que dice el pantano? El pantano que ya los capturó. Que ya capturó el pantano. Ya lo tiene todo totalmente identificado. Identificado, y que todos van a caer y que les da gracias por haber hecho lo que hicieron. Ya. Ese es el que creía que Trump era un pendejo, se equivocó. El tipo los ha dejado entrar a todos en la que ellos ya consideraban la gran maniobra
para desplazarlo, montaron, por ejemplo, todo ese colosal imperio, colosal tinglado de imperios mediáticos y se lanzaron a la campaña. Y bien, mis amigos, Trump los tenía, digamos, los estaba esperando en la bajadita, como decimos en Venezuela. Entren. Él lo llama el pantano. Métanse. Y ahora les va a secar el pantano. Les va a secar el pantano y eso implica entonces que todas esas personas serán absolutamente puestas en evidencia. Porque aquí estuvo en curso una enorme conspiración. Pero es solo una parte de lo que sabemos. Lo que sabremos al final es mucho más pues, de lo que estuvo en juego, de lo que sigue estando en juego, porque esta pelea no se termina hoy, ni porque Trump diga lo que quiera decir. Esta pelea, para que vean las fechas, esta pelea empieza realmente en serio, creo que es 14 de diciembre, cuando debería terminar el pronunciamiento de los colegios electorales. Y esos colegios electorales solo pueden pronunciar lo que esté firme en todas las investigaciones que puedan hacerse sobre la confiabilidad de los números, porque nadie se va a meter a pronunciarse oportunistamente por lo que él quiera antojosamente pronunciarse. Las cadenas de televisión, Fox, etcétera, que ponen tantos colegios electorales, eso no es cierto. Eso es que ellos, las televisoras, presumen que el colegio electoral se pronunciará, pero el colegio electoral no se puede reunir sino en base a números firmes, sentencias incluso, si hay apelaciones, y hay apelaciones en no sé cuántos estados, para que vuelvan a contar o para que desechen una cantidad de votos ilegales fraudulentos que están en el ambiente. Una vez que ese proceso sea depurado y que se pronuncien judicialmente los jueces, si es que hubiese problemas relevantes, o sea, problemas que hayan surgido desde los colegios electorales, entonces al final, si hubieran apelaciones y la Corte Suprema deba intervenir, será en última instancia los órganos judiciales. Yo no voy a explicarle aquí que Trump tiene tal o cual ventaja, porque eso es una infamia contra el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, decir que Trump tiene amarrado, que tiene 6 votos, hay una cosa que salió hoy, un honorable juez, por cierto, de afrodescendiente, como se dice aquí. Ese juez que fue un caso muy nombrado, para nombrarlo, porque debe ser ratificado por el Senado y todos los investigan. Ese juez, no recuerdo el nombre en este momento, ese juez afrodescendiente, bueno, va a ser un voto clave. Y adivinen ustedes cuál es su historia. Tuvo que resistir una cadena de infamias en el Senado que le habría dicho públicamente el tal Biden como senador. ¿Qué tal? Y le toca, hay alguien que lo llamó el karma. Es decir, ese juez ahora deberá decidir. ¿Van a suponer ustedes que es que se va a vengar de Biden? No, ni él ni nadie. Aquí no se trata de juzgar conductas de nadie, ni del propio Trump para poder inclinar ninguna balanza. Aquí hay que ver si es legal la presidencia de Biden, pues será Biden el presidente. Pero nos tememos, los que se han pronunciado por Biden, mejor dicho, nos alegramos de que el tal Biden pueda ser bochado por las apelaciones, la recontabilización, valga el término, de muchas de estas dudas estadísticas que hay, de la anulación de los votos que fueron tratando de atapuzarlos. Ahí mira toda clase de imágenes. El típico chavista metiendo votos ahí escondidos, como el Sánchez allá, que fue captado en una imagen en España metiendo votos en las elecciones internas de su partido en la urna, atapuzando de votos ahí última hora. Hay filmaciones de funcionarios electorales que van y vienen a la urna a meter más votos. Ya va, eso son pruebas contra la elección supuesta de Biden. ¿Dónde estamos ahora? Estamos empezando el proceso de validación de todas esas elecciones, validando. Si se validan, si no hay impugnación,
Si al final resulta que es el señor Biden, pues será Biden presidente. Pero el señor Biden ya debe empezar a temer que puede perder. Y nosotros afirmamos que va a perder, que Trump será reelecto, porque ese proceso, si se hace efectivamente con la absoluta confiabilidad del caso, pues entonces nos dará el resultado que el 20 de enero será reelecto el señor Trump. Primero será anulada todas las impugnaciones que pueda haber contra él, o garantizado que las impugnaciones de Trump fueron válidas contra esta estafa de las televisoras, etcétera, y entonces habrá, tenemos 2 meses, que esto tiene precedente, ¿eh? Tiene precedente. A muchos de nosotros podemos acordarnos la elección del señor Bush. Hay que tener cierta edad para acordarse, digamos, pero eso hace 20 años, ¿no? 16, 8, 16, 4, 20 años. Hace 20 años, mis amigos, se produjo una reñida competición para la presidencia entre el señor George Bush del Partido Republicano y el señor Al Gore por el Partido Demócrata. ¿Quién es el presidente? ¿Quién fue el presidente? El señor Bush. Y durante varios días tuvieron con la parranda, hacían giras y Al Gore presidente, y viene el presidente Al Gore. Ya va, mis amigos, había unas apelaciones y por 500 y pico de votos, 500 y pico de votos en un universo de decenas de millones de votantes y particularmente no sé cuántos millones que votaron en Florida, esos 500 y pico de votos fueron los que finalmente la Corte Suprema adjudicó a la candidatura de Bush y peinaron al tal Al Gore con todo lo nombrado y renombrado que estaba. Hubo 8 años incuestionados de la presidencia de George Bush. Bueno, mis amigos, esto es lo de Florida multiplicado por 10 o por 15, porque eso fue lo que ocurrió. O sea, hay 10 o 15 procesos en estados clave donde las contabilidades, ya cuando iba al 96% de la contabilidad, había una ventaja de centenares de miles de votos a favor de Trump. ¡Pum! No hay más contabilidad, frenan los votos y entonces vuelven a reiniciar y sale el señor Biden arriba. ¿Qué vaina es esa? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Una mano invisible allí que colocaba más votos en las urnas llegados a última hora que los votos por correo. De esta cuestión del voto por correo viene hablando Trump hace 1, 2 y hasta 3 años. Eso no puede aceptarse, que el voto por correo determine, digamos, sin regla alguna, que el presidente le cambian un puño de votos allí metidos, apurados, sin el matasello del correo, con fotocopiadoras que hicieron. Ya va, hay que ser bien tonto para creer que la maquinaria republicana que también existe y de Trump, que también tiene una fuerte influencia en la opinión pública, vayan a quedarse con los brazos cruzados frente a un fraude masivo. Y ocurre, mis amigos, que aquí hay demasiadas cosas en juego como para aceptar una presidencia fraudulenta. A ver, lo del coronavirus, amigos. ¿Entienden ahora por qué habían 2 posiciones sobre el coronavirus? Si el coronavirus hay que enconcharse en la casa y andar tapado y andar todos escondidos del coronavirus que viene, ¿qué es lo que ocurre para las elecciones que preveían los demócratas? Que la gente se iba a quedar en su casa y que iba a votar por correo. Y entonces se mandan 20 millones, 25 millones de votos por correo por la bendita pánico contra el coronavirus, pero los demócratas le meten otros 20 millones más de votos falsos, de todas clases de fraudes, mis amigos. Esos fraudes están siendo detectados, denunciados, y hay 8,000 abogados de Trump que están en todo el país recabando las informaciones para la denuncia y la fundamentación de esa denuncia ante los órganos jurisdiccionales. Por eso, yo solo quiero decir, para mí, que van a reelegir a Trump, deberán reelegir a Trump. Pero supóngase que eso no esté en discusión. Lo que está plenamente identificado es que hay irregularidades de todo tipo en una decena de estados y que son esa decena de estados lo que pueden terminar diagnosticando que no es como dijeran las televisoras.
sino que es lo contrario a lo que dijeron las televisoras. Porque aquí está en juego muchas cosas. Por ejemplo, falsos, mitos, ritos, de, ¿cómo se llama? De falsos positivos, ¿cómo se llama? Que Fox era de Trump. No, Fox no es de Trump. La cadena Fox es del señor Murdoch, que es un imperio mediático mundial. Es la peor de todas, porque trabaja cínicamente con algunos comentaristas que son pro-Trump y unos noticieros que son bastante objetivos muchas veces, pero a la hora de la manipulación pudieron haber creado y fueron los creadores de lo que ni siquiera los bandidos los llamados latinos de las televisoras latinas se atrevieron, que era ya zanjar que definitivamente ya Trump había perdido. La cadena Fox es una participante activa en diseñar la prédica final de que Trump había perdido porque el colegio electoral tal, el colegio electoral tal. No, señor. El presidente de los Estados Unidos no lo elige la cadena Fox, ni lo elige el conglomerado de cadenas de televisión, todas en manos de los progres. Los progres, mis amigos, no son solamente tales o cuales izquierdosos, seniles, o tales o cuales liberales al extremo de que querrán, qué sé yo, sexo libre en las calles. No. El llamado sistema de los progres, el término es bien irritante, progresista. ¿Qué es ser progresista? Yo no soy reaccionario. Yo me considero una persona abierta a todas las ideas modernas. Pero cuando los progres intervienen en política, pretende intervenir adulterando la base de principios de toda sociedad. Esa base de principios, por ejemplo, debe consagrar el derecho de los no nacidos. Pues en Estados Unidos hay dos clases de progres. Los progres izquierdosos, los progres de la Kemala, del Otto y de ¿cómo se llama? De los que estaban detrás de Bernie Sanders, que son socialistas partidarios de la educación y la medicina solo públicas, etcétera, etcétera. Bien, ese es un tipo de izquierdismo, pero hay otro tipo de progres, el ultraliberal que sostiene que, digamos, las libertades sexuales, etcétera, hay que llevarlas al límite de, por ejemplo, digamos, disminuir las penas por pedofilia, por ejemplo, o en la cuestión del aborto, que el aborto sea legal, como dice la vicepresidenta, hasta horas antes de parir usted puede matar a la criatura. Bueno, mis amigos, ese tipo de progres, eso es igual o peor que el llamado progres socialista, porque eso va a la esencia de los principios de la sociedad americana, porque es una sociedad que Trump interpreta desde el punto de vista, llamémoslo conservador para comodidad, de que se tiene que basar en principios, y el principio básico para la, digamos, la óptica o la visión cristiana de la sociedad es que los no nacidos deben respetarse de su vida. Y bien, hay unos partidarios de una vaina que aquí se llama Parenthood. Parenthood es digamos, la gran organización financiada por el Estado americano bajo gobierno demócrata que se instaló esa vaina para matanza de no nacidos. Y lo digo una vez y lo repito, hay desde el año 80 a hoy, hay 18 millones de mujeres de color, mujeres negras, que abortaron. 18 millones, mis amigos. Eso significa que la comunidad negra, por ejemplo, para aquellos que quisieran mayores derechos a los negros, han debido empezar por la eutaxia de su supuesta raza o realmente raza existente, porque no puede hablarse de raza a principios del siglo XXI todavía, pero ese fenotipo racial de los negros norteamericanos, si hubieran peleado por, digamos, la defensa, la eutaxia de su raza, pues miren, no hubieran estado de acuerdo con que 18 millones de negras hubieran dejado en el camino al producto de su vientre. No, de su concepción, quiero decir. Amigos, esas cifras son espeluznantes. Hay toda una industria alrededor de los no nacidos, de la matanza de los no nacidos. Cuando aparece Trump y dice derecho del no nacido y limitación de esta abortadera de la sociedad americana, está hablando también con respecto a la eutaxia, que han avanzado una barbaridad en matarnos a los viejos antes que nos toque la hora final. Pues bien, aborto y eutaxia
son banderas de los progres. Y las banderas de los progres son anticristianas, por definición. Pero no porque ahora sea uno deba depender de opciones religiosas. No, mis amigos, ya va. Aquí estamos hablando de algo muy concreto. Es una historia de las tradiciones occidentales que además se hicieron cristianas y para muchos países de la óptica católica y de la óptica también evangélica que penaliza la eliminación de la vida del no nacido. Entonces, en Estados Unidos hay una especie de mezcla, tan mezclado que el señor Biden es abortista y el señor Trump, que viene de origen protestante, no solo no es abortista, sino que propugna que sea ilegal muchas de estas matanzas, etcétera. No es que facilite o proclame que hay unos derechos a matar de acuerdo a determinada manera. No, en principio. Es que eso no se puede discutir a la ligera con gente que lo que quiere es consagrar el derecho primario que hay que abortar, o que el derecho al aborto. Usted te pone que si es hijo de ¿cómo se llama?, de un drogadicto, de cómo se llama, de un degenerado, que si es producto de la violación. Para todo eso hay respuesta desde la ortodoxia del tema por parte de los cristianos. El que no sea o el que no sea practicante a fondo de esas ideas religiosas no quiere decir que se consagre, que cualquier explicación es posible. No, señor. No, señor. Hay que explicar pacientemente que la eutanasia, digamos, es opuesta a la eutaxia de la nación y de los negros en particular. La mejor forma de racismo que hay es inducir al aborto masivo en la negra. Es el peor racismo que hay. Y aprovecho entonces para arreglar cuenta con que aquí se han edificado, pero mitos de una, ¿cómo se llama esto, chico? De una absoluta, caramba, grosería. Decir que Trump es racista es lo contrario a lo que ha sido toda su vida este tipo. Pues le acuñaron que es racista. Hay un movimiento antirracista de parte de los negros que sencillamente dejamos correr, que de eso se ocuparán los propios negros norteamericanos, donde hay todo un movimiento de defensa de Trump y de defensa de la tesis de que los racistas son estos partidarios de andar siempre acuñándole que los otros sean racistas, que los blancos sean racistas. Ojo, yo no voy a eliminar aquí profundas taras históricas de la sociedad americana, porque efectivamente hay racismo en la cultura de la sociedad americana y sobre todo de las creencias que pudieron haber prevalecido en aquella sociedad esclavista del siglo XIX. Y que hace poco, incluso los derechos civiles que honran a demócratas y a republicanos que los impulsaron, y al doctor King en particular, que dejó su vida en esa lucha. Mire, hay unas cosas nuevas en estas elecciones. ¿Ustedes sabían que los estados más negros tintos de Estados Unidos votaron por Trump? Alabama, Mississippi, etcétera. Y Georgia también ganó Trump, que se la han quitado por marramucia, pero en Georgia, de mayoría negra, amigos, eso es pro-Trump. Entonces vamos a ir aclarando las cosas. Vamos a ir aclarando las cosas. Hay intereses de segmentos que confluyen en el Partido Demócrata para hacer este bochinche que han hecho todo. Y el Ku Klux Klan también es del sur. Pero ese Ku Klux Klan sabe de su origen. El origen no es precisamente muy claro. Es el racismo, por supuesto que hay que condenarlo. ¿Quién dice que es pura paja? ¿Qué es pura paja? S4, S7. Ay, Dios mío, ¿quién es este hombre que se nos metió aquí? Bueno, mis amigos, esos, digamos, los otros debates de la propia sociedad norteamericana. Menos mal. Ah, mira, este es un señor que es interesante, chico. Caramba. Qué gusto me ha dado bloquear al imbécil este ST4RS. Menos mal que nadie te para bola. Piazo de pendejo, vas a llevarte una sorpresa en los Estados Unidos. Bien, mi amigo, estas discusiones, racismo, problema digamos, del abortismo, de segmentos del Partido Demócrata que son fanáticos de esta manía. El señor Bill Gates es abortista masivo.
el señor Bill Gates financia una tesis central de sus concepciones al lado de otro supermillonario de que la población mundial debe ser reducida. ¿Y qué más van a hacer sino prohijar el aborto masivo? Amigo, esos progres son un poco complicados porque el señor, el tal Soros, que va a terminar siendo acusado de 50 delitos, yo con que se demuestren 2 o 3 nada más del tal Soros, del sinvergüenza viejo Soros, bueno, basta para sencillamente declarar ilegal muchas de sus tremendas afirmaciones contra demasiados temas básicos de la conservación de la civilización occidental. Este señor es el cerebro de la tesis del globalismo. ¿Y quiénes son globalistas? Les tengo una mala noticia. En Estados Unidos, Clinton, Bush, Obama, los tres eran globalistas. Es decir, partidarios de un lento abandono de los intereses nacionales para ir a premiar. Eso es mucho más confuso de lo que aparentemente puede surgir la tesis. Pues si usted ve un gobierno como el de Trump, el de Bush, va a estimar que es complicado decir que Bush era un antipatriota, cosa por el estilo. Pero hay algo allí en la administración de Bush que a mí particularmente me hace dudar mucho de que no sea tan bien globalista como efectivamente si lo fue Obama. ¿Y quién le ha dicho a usted que Obama no repartió bombas por ahí, intervenciones y guerras, etcétera? Si es que lo interesante del tema y de Trump en particular es que Trump no inicia guerra, pero da batallas fundamentales para hacer prevalecer ideas correctas en las relaciones internacionales. Y los tales globalistas tienen prefijado en su pequeña cabeza de que Estados Unidos prácticamente debe sucumbir ante la potencia del gobierno global que aspiran los Soros, los Rockefeller, los banqueros europeos, y entonces tienen más de un aliado también en Europa. Usted sabe un gobierno al que va a visitar Soros desde el primer día que ganó las elecciones o que se impuso allí por una coalición con todos los apestosos de los separatismos españoles, de los separatismos de España, perdón, porque no son españoles, ellos dicen que no son. Bueno, el señor Soros fue a España a felicitar a Sánchez. Ustedes saben que era un partido financiado por Soros. Ciudadanos que felizmente está desapareciendo en España. ¿Y cómo se expresan? Bueno, todo para Europa, todo. Europa va a determinar la Comisión Europea. La Comisión esa de Europa, mis amigos, va a acabar con los países si la dejan. Los burócratas de Bruselas. Y hay una sana respuesta y una sana indignación de muchas de las tradiciones europeas que van apuntando progresivamente a contener esa influencia del globalismo en Europa, que son esos burócratas de Europa los que enredan la vaina. Todos los partidos colombianos son de Soros, no lo duden. Efectivamente, eso está infectado de... En Venezuela, mis amigos, yo sospecho seriamente que la MUD en su conjunto tiene la pezuña Soros metida allí. Pero lo que no me cabe ninguna duda es de Voluntad Popular y de Leopoldito, que son financiados por Soros. Además es por los bolichicos. Además por toda la peste del oportunismo relativista de los cultores de un acuerdo, pues siempre, con el Estado chavista. El Estado chavista es hijo de ese relativismo moral, hijo de esa, digamos, posición equidistante, donde pudo convenirle estar contra los yanquis, pero sobre todo estar por Cuba, y Cuba es el niño mimado de los Clinton. Algunos se asustan porque yo digo estas cosas. Ya va. Cuba sobrevive gracias a los globalistas. Esa óptica desde Estados Unidos. Hay quien diga que el señor Trudeau de Canadá, primer ministro de Canadá, y que es hijo de Fidel Castro. Esto no es una calumnia, no. Esto es algo que la gente defiende con muy buenas razones, se los participo. Bien. Estos temas, mis amigos, son de infinitas consecuencias.
Y lo central que yo quisiera acá no es sentar en estas teorías que muchas las llaman conspirativas o conspiranoides, de que hay lo que se llama el Estado profundo, el Deep State. El Deep State, que es el Estado profundo, que conformarían estos grandes magnates y que quieren la disminución del peso del Estado norteamericano. Y la alianza con China, que es la alianza más oportuna. Vean ustedes lo complicado que son estas cosas cuando uno se mete a fondo. Que, por ejemplo, Putin es un enemigo del Deep State, es un enemigo de los globalistas. ¿Por qué? Porque defiende la reconstrucción de su imperio ruso, no del comunismo. Esa es una estupidez que solo se le ocurre a los chavistas. Andar pregonando que Putin es comunista. Y ya va, más de uno todavía puede creer que eso sea cierto, porque Putin era el jefe de la KGB, la temible policía soviética, y viene de ahí, y formado en Alemania Oriental, en la Stasi. Bueno, Putin que haga un coleto con su pasado, a mí no me interesa. A mí lo que me salta a la vista es que el señor Putin es jefe de un imperio que quiere recuperar su influencia relativa, no está en plan de superpotencia comunista que quiere imponer el comunismo. No. Él lo que quiere es que no le jurunguen su frontera y que no le revienten aquellas zonas de influencia y de población rusa mayoritaria en la zona sur soviética. En la zona sur soviética, lo digo por costumbre, en la zona sur rusa, que no tiene nada que ver con el comunismo ni con la etapa soviética. Es sencillamente un tema de demografía histórica, es decir, los habitantes de muchos de esos países son de una fuerte minoría o de mayoría rusa, como por ejemplo la península de Crimea, que se la dio Khrushchev comunista a la Ucrania comunista por allá el año 58-60, porque esa península era para su Ucrania natal. El ucraniano Khrushchev soviético le dio la península. Y esa península ucraniana, mis amigos, tiene 98% de la población rusa. Y Putin lo que dijo es: devuélvame mi vaina, devuélvame mi Ucrania, devuélvame ¿cómo se llama? Mi península allí, porque allí está nada más y nada menos que la flota soviética hacia el Mar Negro y hacia los mares calientes del Mediterráneo y para acá. Y bien, esa península de Crimea es rusa y deberá volver, y ya volvió, a Rusia. Esos líos con Ucrania son complicados. Ahí anda Biden con el hijo, agitando las aguas de la Ucrania contra Rusia, y entonces le sacan nada más y nada menos que el tipo tiene, bueno, unos grandes negocios, el hijo de Biden en Ucrania, y que, bueno, eso tendrá que explicarlo el hijo de Biden en el futuro, porque esto pica y se extiende para todo el mundo. ¿Y qué hace Vecchio en Washington? Hacerle campaña a Biden. Y Leopoldito es el primer felicitador. Y el Bolsa Guaidó que ha hecho también, porque él ese no es que sea totalmente pendejo. Hace el ritual de agradecer a Trump y tal, pero para agredirlo de la peor manera. O sea, Trump, agradecemos todo lo que tú hiciste por Venezuela, que no sé qué cosa, pero le mete la puñalada, chico, en la barriga. Pero el presidente electo, Biden, etcétera, felicitamos al nuevo presidente. Ellos ya están metidos en la onda de que con Biden pueden negociar con Maduro en mejores condiciones. Leopoldito Martínez, por supuesto. Todos esos oportunistas, como dice Pía, son de ese combo de criminales políticos, porque son puntos de apoyo del castrismo, del chavismo, madurismo. Y ahora nos están proponiendo desde Madrid el señor, el fugado, que de fugado tiene muy poco, el que acordó con Maduro irse a España para desde España mejorar la performance de las negociaciones que mantengan a los chavistas en el poder con un pedazo del Estado. ¿Y quién los apoya? Ahí no salieron. Me dijo el amigo, creo que fue Lara Faría, que me contaba que el señor que está en Venezuela, Story, dice que, por ejemplo, que por lo menos el 25% tiene que ser chavista de ese gobierno. Así. Bueno, te vas a quedar con la gana, señor Story. Porque ese engendro que nos quiere imponer Leopoldo va a tener serios obstáculos si Trump es reelecto. Porque Trump quiere al madurismo, chavismo,
¿cómo se llama? Sandinismo, fuera de estos estados, fuera. Y nosotros militamos por esa causa. De manera que los que estén por erradicar el chavismo como fuerza tenebrosa a la cabeza de un narcoestado, de ese conglomerado criminal que controla Venezuela, quienes estén por esa tesis no pueden estar detrás de Biden jalando bola. No pueden. Y no pueden estar detrás en plan de Guaidó Lover o de Leopoldito, partidarios de la ideología de género, partidarios de hacer a transexuales diputados, como uno en su partido, Voluntad Popular, financiado por Soros. Esto, mis amigos, es una temática complicada. Complicada porque están en juego demasiadas cosas. De principio, de estrategia, de táctica. Está en juego si existimos o no como república en los próximos 10, 20 años. Porque el futuro de Venezuela, si quieren me lo creen y si no, bueno, tendremos problemas para podernos entender en el futuro. Eso se está jugando ahora, en este momento, en las elecciones norteamericanas, porque con Trump hay garantías de que Venezuela resista como república entera y completa. Y si sigue el proceso de gangrena en Venezuela con una presidencia de los globalistas, del señor Biden, no solo Venezuela, sino Colombia recibirá una oxigenación, pues. Las tesis de liquidar Colombia también, como la planeó y ejecutó en una buena medida el señor Santos, y que el señor Duque no rompe con todo eso, porque Duque, al parecer, también es un seguidor del señor Soros. Y el tal Piñera en Chile, ¿qué me dicen? Esa es la tal derecha cobarde esta, que nos ha caído como plaga, salvo en un país donde se impuso un verdadero diseño de la agenda de defensa del Estado Nacional, de defensa de las propuestas del señor Trump. ¿Y quién es ese? Bolsonaro de Brasil, nada más y nada menos. Y bien, con Brasil contamos entonces, y con Colombia, mientras esté Uribe vivo y que no lo meta preso otra vez los jueces de la FARC de Colombia, encumbrados por Santos y tolerados por Duque, bueno, podremos entonces aspirar que Colombia también no se nos desbarranque en nuestra frontera occidental. Pero lo que está en juego en Estados Unidos es lo que de sobra debe saber el nuevo ministro de Defensa desde ayer, de que el esquema antiterrorista o incluye a Venezuela o incluye a Colombia para hacer respetar que esas son naciones que deben seguir enteras y no descuartizadas, como aspiran a descuartizar a Venezuela estos malandretes, amigos. Y descuartizarla significa ponerla a gobernar por una parte, por el chavismo. Vaya usted a saber qué pactos habrá hecho Leopoldo López en su ambición enseguecida por ejercer el poder. La banda presidencial del señor Leopoldo López tiene un precio. Venezuela como república deberá dar lugar, deberá dar espacio a una vaina que no se sabe qué es, porque se pacta con la delincuencia chavista, madurista, para hacer sobrevivir entonces formas absolutamente degeneradas de existencia de una república morisqueta, de una república fallida, etc. Con esos presidentes, disque amigos, no hace falta tener enemigos. Así es. La posición de Israel, mis amigos, es un poco más complicada. Se lo digo para meterme en algunas cosas que no manejo, digamos, en profundidad, pero permítanme aventurarme si se quiere. Hay muchos demócratas partidarios de lo que se llama el lobby judío en Estados Unidos. Y hay, por supuesto, mayoría republicana en el lobby pro-judío de Estados Unidos. El Estado de Israel, mal que bien, ha sido defendido por demócratas y por republicanos en el Congreso de Estados Unidos. Lo que es imposible es no darse cuenta que hay en el tono de Obama algo muy distinto al tono de Trump,
porque el tono de Trump es que se juega completo a las posiciones que defiende Netanyahu en el Estado de Israel. Y ya empezaba a dar pruebas fehacientes de resultados en la política que proponía Trump, al, por ejemplo, abrirse relaciones diplomáticas con varios países árabes que reconocen el Estado de Israel y lo reconocen con su capital en Jerusalén, que era la tesis de Trump. Bueno, eso es una práctica política que solo Trump llevó hasta sus últimas consecuencias. La presidencia de Trump significó el mejor momento para la diplomacia de Israel desde su fundación. Eso no puede decirse que fue el caso de Obama. No puede decirse. Obama, más o menos. Bush, sí, más hacia el lado de la defensa de Israel. Clinton, más o menos. Esos son partidarios de, qué sé yo, la partición de Israel o de la revitalización de la causa palestina, etcétera, etcétera. Europa en general es anti-israelí. Entonces, ¿qué estima el señor Netanyahu cuando se pronuncia? Y las grandes cadenas dicen, empiezan a decir que Biden pudo haber ganado. Entonces el tipo manda una felicitación. Pero no es el reconocimiento a Biden como presidente. Eso es un acto que tarda mes y medio, 2 meses en los Estados Unidos, porque habrá que esperar quién se pronuncia. Cuando se pronuncia oficialmente el Estado americano y se hace entonces el recorrido de los problemas judiciales y de finalmente, sí, Chirimero metió la pata. Ahí más de uno se agitó y se envainó, porque creyeron el cuento de los grandes poderes mediáticos norteamericanos, chicos. ¡Ojo! Que yo no estoy diciendo que esto está garantizado plenamente. Yo no es que ahora me voy a guarecer en una duda. No, mis amigos, pero es que hay demasiados intereses muy poderosos detrás de la tesis que Trump debe ser sacado de la presidencia. Estos son 4 años que tiene esta gente trabajando primero por impedirlo. Muchos republicanos no querían. Hubo 12, 13 candidatos y los derrotó a todos. Escúcheme, Trump es una fuerza en sí mismo que va más allá de la tendencia que lo respaldó en el Partido Republicano. Y no les extrañe que más de un republicano quiera pasarle factura y abandonarlo a medio camino. No les extrañe que segmentos militares, como el que representaba ese ministro de Defensa, no les gustara a Trump tampoco, porque eran personas, bueno, más bien de las tradiciones de los últimos 20 años, sobre todo graduados o llegados a los altos mandos en la etapa de Obama. ¿Qué tal? Pero eso no quiere decir que Trump esté mocho o de que tenga a las Fuerzas Armadas en contra, ni nada por el estilo. Sencillamente, esta es una discusión que también atraviesa los propios altos mandos militares. Pero ese tema es tan delicado que yo prefiero no meterme. La pregunta sobre Netanyahu es complicada porque tiene que ver con algo que suponíamos, que igual que Putin iban a decir, no, ya, en esto nosotros no nos metemos todavía. Y efectivamente López Obrador fue, para sorpresa de muchos, mí en particular, el tipo, bueno, por algo es presidente de México. Esa es una pelea que ese hombre tiene 10, 15 años que le hacían fraude de todas clases, y lo que le hacían fraude no era lo mejor de México, eran tracaleros igual o peores que la izquierda. Bien, entonces AMLO sacó una cuenta. México le va muy bien con Trump porque retira grandes inversiones de Asia y las meten más o menos acá cercano en el propio sistema económico mexicano. Yo una vez le explicaba esto, una vez que me fui invitado a León, Guanajuato, y ese es un inmenso valle de fábricas, pero a patadas. Media industria de automóviles está allí, exportando para Estados Unidos. Díganme ustedes si AMLO se va a poner de cómico a pelear contra Trump, que ha sido abogado de beneficiar a México contra China. No, ni por el carajo lo hace. Bien, amigos, esto tiene demasiados vericuetos y a nosotros lo que nos interesa es puntualizar temas, tales como: 1. Los partidarios del relativismo moral
se verán en la necesidad agónica de seguir conspirando contra Trump si Trump es ratificado. Punto 2. Todos los enemigos políticos que fabricó Trump, e incluso dentro del partido, quisieran verle cortar la cabeza. Van a tener que calárselo si gana la pelea judicial, que puede ganarla todavía. Y tercero, los aliados fundamentales de Estados Unidos puede lloverles a granel si hay una recuperación de la economía mundial que va a liderar Estados Unidos, que es el consumidor del 20-30% de las materias primas y de todas, digamos, las ventas que se produzcan en el mundo. Hay factores que parecieran incomprensibles. La señora Merkel, por ejemplo, felicita a Biden. Ya va, y Macron debe estar más atrás. ¿Qué es eso, mis amigos? ¿Por qué es eso? Eso es sencillamente porque a Europa no le gusta a Trump. ¿Y sabe por qué no le gusta? Porque Trump le dice, ustedes que tienen su tesis de que Putin los va a envainar, bueno, paguen ustedes la defensa que hacemos de Europa respecto a Rusia. No, que tiene que ser. No, ya vamos a disco. Estados Unidos ha pagado muchas veces esta factura. Ahora les pedimos que la paguen ustedes, que les toca pagar su propia defensa. Ustedes son riquísimos, están ganando más que nosotros, les dice a los alemanes. Carajo, y entonces agarran esa calentera, la tal Merkel, y dice, entonces, felicito a Biden desde el primer momento. Señora, está equivocada, está equivocada. Aquí lo que se impone, mis amigos, es esperar un poco, con la cabeza metida en hielo, porque la victoria de Biden no es real. Es una victoria por ahora que puede haber sido producto de un enorme fraude. Y que en Estados Unidos, a diferencia de nuestra pobre republiqueta marginal de Venezuela, aquí no hay un CNE de la TV. Así no es la vaina. Aquí para hacer un fraude, mis amigos, tienen que haber hecho y deshecho demasiadas cosas. Aquí hay un sistema judicial independiente. Por ejemplo, hay una cosa que es casi una grosería. Decir, Trump tiene garantizada la corte porque son 6 votos contra 3. No, ¿quién les ha dicho eso? Efectivamente, puede haber una mayoría conservadora, pero yo les puedo jurar que si hay fraude, es la unanimidad de la corte la que va a decidir que lo hubo. No se trata de jueces convenientes. Se trata de una cuestión de principio para cualquier juez, sea conservador o liberal o lo que sea demócrata o republicano o lo que sea. Un juez norteamericano detecta que hay o se le prueba que hubo fraude y va a votar por juramentar a Donald Trump. No les quepa la menor duda, mis amigos. Aquí no hay el clientelismo político que existe, no ha llegado a los extremos de pervertir también la institución fundamental del Estado norteamericano, que es su Tribunal Supremo de Justicia. Y esto me trae a colación de un tema que es mucho más complicado, pero que se lo relato. Estados Unidos es una república desde el inicio. ¿Qué significa eso? Que sus ciudadanos que eligen en circuitos de distrito, eligen representantes reales, ciudadanos que ellos tienen opinión, se agrupan detrás de siglas partidistas, pero en última instancia son ellos los responsables ante sus electores, porque resultan de una mayoría de electores, una mayoría evidente, 50-1, 51 por lo menos. Ellos son resultado de a veces dos, ¿cómo se llama? Dos vueltas. La república está constituida por la nación política norteamericana, por los delegados de cada uno de los distritos electorales. Y bien, eso se mantiene. Pero que se diga que Estados Unidos no tiene una cultura clientelar, eso ha venido funcionando por años y años. Hay disciplinas de partido, hay votos de partido para los asuntos legislativos y sobre todo hay votos de intereses o corporaciones o estados, por ejemplo, donde es muy fuerte la industria del automóvil, el diputado de ahí votará por cosas favorables a la industria del automóvil o a la industria aeroespacial o zonas donde la industria armamento es muy fuerte, el representante de allí. Voy a decir yo la tontería que no hay dinero sucio también metido en la elección de muchos de estos representantes.
Yo no voy a edificar aquí ¿cómo se llama? Un dechado de virtudes único para todo lo que sea el establecimiento político partidista norteamericano. No, siempre hay taras de la República Norteamericana. Son mucho menores que la más pintada de la República. Parece que hay mejores que Estados Unidos, como Suiza, por ejemplo, y les va a sorprender lo que diga la corrección por ejemplo, la corrección en el buen sentido del término de Singapur, por ejemplo, donde se combatió la corrupción de tal manera que dejó establecido por aquel Lee Kuan Yew, que fue un dictador por 25, 30 años, la figura de no puede querer combatir la corrupción aquel que no esté dispuesto a empezar a meter preso a sus propios familiares y amigos. Ese es Lee Kuan Yew. Lo que hay que hacer en Venezuela, mis amigos, lo que hay que hacer, no porque yo tenga algunos familiares o amigos, digamos, que deban meter preso. Digo, en la hipótesis de que nosotros gobernemos Venezuela en el próximo periodo, los repúblicos me refiero, así no esté yo allí, bueno, se va a imponer el tema de que la gran batalla será contra la corrupción. La corrupción, mis amigos, es un tema que regresa siempre a todas las sociedades y donde hay mucho dinero, y donde hay bolsa de valores, y donde hay corruptela, y donde hay grandes bancos y préstamos. Eso es casi inherente al sistema capitalista. Hey, peor en los que no era capitalista, peor en el llamado socialismo, donde son corruptelas, pero ya de gangrena absoluta. ¿Quién creen ustedes que es más podrida la política? ¿España o Venezuela? España está siendo gobernada ahora por chavistas o por neutrales frente al chavismo, como el tal Sánchez, el PSOE. Bueno, mi amigo, yo quiero decirle que Venezuela es mucho más corrupta que España, que ya es decir bastante. Entonces, el tema no es qué niveles de corrupción tiene cada república. En los Estados Unidos hay garantías de una lucha implacable contra la corrupción porque hay un sistema judicial que se lleven los cachos al más pintado. Y ustedes van a ver qué es lo que ha ofrecido Trump. Van a ir a la cárcel muchos del llamado establecimiento por, digamos, conductas indebidas. Esos 3 millones que le dieron al hijo de Trump por allá en Ucrania, esa vaina. Mis amigos, esos 3 millones pueden salir caros a ese hijo del señor Biden. Y no sé si al propio Biden, porque hay un núcleo familiar allí que recibe dinero mal habidos de varias partes. Entonces, a ver, futuro de Trump, para mí, reelecto el 20 de enero. A Biden. Resultó que no era así. Bueno, mis amigos, queda una enorme duda sobre si es legítima la presidencia de Biden. Él deberá arrastrar. Si lo nombraran de verdad presidente, salvo que creamos en que hay una sacrosanta decisión de los tribunales, ya un momentico, pero los tribunales tienen una determinada capacidad. Lo que no pueden es devolver todo a hoja cero, porque ello significaría que, bueno, anularían todos esos poderes fácticos que hicieron ya irreversibles fenómenos de fraude en multitud de sitios que quizás ni el propio Trump alcance a revertir totalmente. O sea, yo no voy a descartar que Biden no tiene ni un solo punto de porcentaje para ganarse la partida, pero la va a tener muy cuesta arriba. Y eso significa que si llegara Biden a consagrarse como presidente, eso no elimina la causa extraordinaria, la causa de la moral pública, la causa de la lucha contra el globalismo, que significa las ideas del señor Trump y el conglomerado de fuerzas políticas y sociales que ha reunido en torno a su nombre y a sus tesis. Ahora, eso tampoco me va a llevar a mí a ser una especie de trumpista enfermizo. Ya va, Trump ha cometido errores, muchos errores, y particularmente en Venezuela, porque son errores derivados de falta de información o de un poco de lentitud en la implementación de políticas de Estado norteamericano, acordes con la tesis de Trump estratégica de que los socialistas estos de Nicaragua, Cuba y Venezuela deben ser echados del poder para edificar en este continente un verdadero continente de libertades. Estamos lejos de cumplir ese propósito inicial de Trump. Y hay errores de Trump. Para empezar, ese Departamento de Estado
es algo así como un departamento de Estado de inercias democráticas, comillas democráticas, de demócratas y de globalistas. Eso hay que estudiarlo, mis amigos, porque ese departamento de Estado puede estar crucificándonos a nosotros, induciendo con el señor Story una política que es sencillamente un desastre para nosotros, del departamento de Estado. A mí no me gusta que el señor, por ejemplo, Pompeo, no haya dicho ni ñe en esta etapa. ¿Bien? A lo mejor lo tiene guardado Trump. No, no te pronuncies, quédate quieto, no parcialicemos el alto gobierno, necesitamos tu presencia aparentemente imparcial para dar las grandes batallas que vienen. Pero a mí no me gusta que el señor Story sea y que el representante, o el tal Ibra sea y que el representante de Trump hacia la política hacia Venezuela, porque ya la MUD se los metió en un bolsillo y aparecen como Guaidó lovers de primera. Bueno, Trump no se ha tragado ese lado de yuca, ¿bien? Y va a dar muestras seguramente. Por eso es importante llevarle la contabilidad a estos pronunciamientos, porque pequeños truanes de la política que viven en los Estados Unidos a la sombra de los grandes lobbies del Partido Demócrata y su, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto, chico? Y su estado profundo, bueno, pueden llevarse alguna sorpresa. Ahora bien, amigos, errores de Trump sí los hay, pero son errores del Estado americano que pudieron haberse, digamos, mantenido por la torta de nuestra dirección política. A ver, Trump no va a decidir, ni podía decidir el Departamento de Estado entre 10 o 15 opciones, sino entre la que le llevaron las fuerzas opositoras desde la Asamblea Nacional, que tiene 5 años enterrándonos, la tal Asamblea Nacional de los progres de la MUD, de los socialistas de la MUD, de los partidarios de Zapatero de la MUD, de los partidarios de entenderse en las negociaciones de Estocolmo, de Barbados, con el Vaticano, etcétera, etcétera, para enterrarnos en vida. Entonces, ¿cómo va a trabajar Trump si no es con lo que le mandan los venezolanos? Si le mandamos mugre, él decide entre la mugre o ayuda a la mugre. Pero yo espero que los venezolanos, después de esta elección, aprendamos por lo menos que quienes nos representen ante el Estado norteamericano y la diplomacia mundial no sean estos ridículos pertenecientes a las oficinas del Partido Demócrata de Estados Unidos, como el tal Leopoldito, el tal Vecchio, el Leopoldito, etcétera, que ese es el peor porque es el representante de Soros en Venezuela. Y de los cubanos, y ¿cómo se llama? Y de Maduro, y del Sánchez, y del Coleta español. Eso es lo peor que hay, chico, esta gente. Esos perdieron la vergüenza hace rato. Bueno, ¿qué puede hacer la diplomacia americana si nosotros mandamos para acá, chicos? Hasta el Falsón vino por ahí también a negociar. En la Cava, y que vino el Departamento de Estado y tiene allí su influencia. El tal Shannon influyó hasta hace poco. Amigo de Maduro y de Diosdado, el tal Shannon. Y el Story era el asistente de Shannon. Yo lo repito para que se les quede en la memoria que no es verdad que todo sea a favor. Aún ganando Trump, nos quedan muchas batallas para hacer viable que en Venezuela quienes nos representen auténticos intereses de la pelea de los repúblicos de Venezuela y no estos estafadores de oficio de la MUD y de sus conexos. Amigos, yo quiero con absoluta sinceridad llamarlos a tener un poco de paciencia y a seguir manteniendo las banderas de que es posible y necesario que Donald Trump sea presidente reelecto. Eso se lo digo a nuestros militantes repúblicos de esta corriente amplia y flexible, por supuesto. Se lo digo al conjunto de los emigrados que nos escuchan, muchos de ellos. Se lo digo incluso a nuestros aliados políticos, porque, mis amigos, hay una mezcla muy rara de ignorancia y oportunismo a veces solo de ignorancia, a veces más oportunismo que ignorancia. Yo quiero relatar para el final, y esto con la intención deliberada de llamar al amigo Santiago Abascal y decirle, pon solo los últimos 4 minutos, no te pido que me escuches 1 hora y media. Abascal ya una vez se reunió con Guaidó. ¿Ve? Tolerable porque no se reunía Guaidó con el tal Sánchez, el presidente y el Coleta, ¿no? Él se reunió.
Viene a Estados Unidos y va y se reúne con Vecchio. Carajo. Y ahora llega a España Leopoldito y entonces Abascal se reúne con Leopoldito. Resultado, el mensaje de Vox hacia los venezolanos es: Vox es defensor de esa mugrienta oposición venezolana que capitula totalmente ante Maduro y el chavismo. Eso no lo define así Abascal. Él creerá que le hace un favor a Venezuela. Entonces digamos que es por ignorancia que el amigo Abascal no se ha ubicado, que nos agrede a nosotros cuando apoya a Leopoldo López en Madrid, o que viene a Washington y apoya al gánster este de Vecchio, administrando como robarse los fondos de Venezuela para repartirse entre la coyunda de carajetes de la MUD que están haciendo el mejor negocio de su vida en la oposición venezolana y con los bienes de los venezolanos. Esta partecita, Guaidó, te cae tu madre si me la sacas aparte del resto de la frase, que ustedes, ladrones del gobierno Maduro, los peores ladrones de la historia de Venezuela, coludidos con la MUD, roban o dejan robar a los de la MUD para repartirse el botín de Venezuela. Y nosotros estamos contra ustedes y contra esos nuevos ladrones bolichicos y boliburgueses y sus serviles políticos de la MUD. Esto no es el lenguaje de Vox. Vox está educadamente recibiendo al supuesto Mandela venezolano, según dice el tonto este que dirige el partido, el PP de Rajoy, el cómplice Rajoy, el derecha cobarde de Rajoy, igual que el Piñera que se va a dejar coger el país, igual que el melifluo Duque, igual que el gánster Santos, que bueno, ellos a medias pues siempre, ¿no? Sí, Guaidó, está bien, la MUD, Macho, esos no son aliados. Y Vox debe ser distinto a esa mugre de parte de la progresía que también es parte del PP. El PP tiene al papá de Leopoldito, Leopoldito, ¿cómo se llama? Diputado en el Parlamento Europeo. Allá hay dignos diputados de Vox, como el amigo Germán Terz, que ha dado la batalla contra esa política del señor Leopoldo López Padre al lado del PP, alcahueteando la política de los progres de Europa y particularmente del gobierno español. Pero mis amigos, a ver, amigo Abascal, se lo digo de esta manera porque el coronavirus impide que yo vaya para allá. No es fácil llegar a España con la situación esta de sanitaria que tiene. Pero amigo Abascal, los venezolanos de la llamada oposición radical, que somos inmensamente mayoritarios contra la mugre de la MUD, le rogamos que no nos haga esa trastada de privilegiar relaciones con Leopoldito o con la MUD. ¿Quedó claro? ¡Ey! Y tú sigues siendo, Abascal, nuestro mejor amigo en España. Tú sigues siendo lo mejor de España. El partido Vox deberá dirigir España, pero para merecer dirigirlo con las tesis originarias de Vox y que son las nuestras, tendrás que saber escoger que en Venezuela hay dos tipos de gente: los honrados y honorables, que somos la inmensa mayoría, y la mugre de la clase política chavista, mudista y leopoldista. Y entonces habrá que saber cómo escoger a tus amigos, que son los amigos de España. Sí y solo sí coinciden contigo en que la mejor defensa de España es enterrar este gobierno de Sánchez y enterrar en Venezuela el gobierno de Maduro. Muchas gracias por haberme oído en este día, a todos ustedes. Muchas gracias a los que puedan hacerles llegar estos comentarios al amigo Abascal. Muchas gracias a los que definan su posición a partir de una paciente espera. No está dividido Vox, no es verdad. Vox no se ha planteado estos temas. No está dividido, amigo Platón. Sencillamente hay voces distintas, discordantes. Pero si uno seguía por los voceros, como, perdone que me extienda un minuto más, pero es que estoy que matar en el huevo este tipo de confusiones creadas por un comentario ligero. A ver, Macarena Olona es absolutamente intraficable. La diputada de Vox que acaba de ser electa en País Vasco, ni duden un segundo que puede tener una posición ambigua. El amigo de Barcelona, el diputado gente como Iván Vélez, como
Robles, etcétera, el propio, ¿cómo se llama? Espinosa de los Monteros y su esposa, impecables. Eso no se comen. No, estamos hablando de unas fotos, chicos, no de concepciones políticas. Las concepciones políticas de Vox, en lo fundamental, las compartimos íntegramente. Y el liderazgo abascal para nosotros no está en duda de que en última instancia se juegue a favor de la República de Venezuela y a favor de la monarquía en España, porque esa monarquía es nuestra en España, aún siendo república, porque es una monarquía parlamentaria. Pues bien, mis amigos, esas confusiones hay que aclararlas a los ojos de aquellos que quisieran rápidamente confundir vainas. No, contamos con Abascal para la defensa de la causa de Venezuela. Por eso podemos hacerle públicamente esta fraternal crítica a las benditas fotos que pueden generar pésimas imágenes de la pureza que se mantiene de Vox en España como alternativa de poder frente a la mugre socialista comunista de España. Bien, amigos, ahora sí me voy. Espero me ayuden a difundir estas tesis, a difundir el optimismo, que no es un optimismo bobo, es un optimismo fundado en el sistema político norteamericano de la República de Estados Unidos, que va a triunfar si triunfa la transparencia de su sistema electoral, que deberá ser respaldado por la integridad de su sistema de justicia a nivel de la Corte Suprema. Eso no quita que haya jueces corruptos por allá, o que hayan conductas de partidos, o de senadores o diputados que se corrompan. Ese es otro tema. Nosotros confiamos en una persona que no cobra sueldo como presidente porque ya los tenía hechos sus reales. Y confiamos en jueces que son electos por unanimidad o que pasaron por lo menos la ratificación del Senado norteamericano. Y creemos en que incluso la burocracia del Departamento de Estado, que habiendo sido desinformada, a veces, digamos, acomete disparates, pero que si es bien informada en la próxima etapa, nos ayudará en Venezuela a preservar la integridad del territorio de Venezuela bajo un solo Estado y seguramente con un gobierno que merezca la confianza de todos sus ciudadanos. Un gran abrazo a todos y hasta muy pronto. Chao. Adiós, amigos de Facebook. Adiós, amigos de YouTube. Quedan los fanáticos de Periscope. A ver, ¿hay alguna confusión que quedó, mis amigos de Periscope? Me voy a Nirgua, dice Antonio. Váyase para Nirgua. Ahí tuve yo mis primeros años de liceo. Menos silencio y más grito. Así es. Buenas tardes, Alberto. Un abrazo de Santiago de Chile. Me saluda aquí. MJ Díaz 64. Muy bueno conversatorio. ¿Qué es QAnon? QAnon es una organización sumergida que apoya a Trump y contra el Deep State, el Estado profundo. Es una organización que tiene por misión liquidar todo lo que signifique las ideologías perversas, satanismo y cosas por el estilo, y que han penetrado, según ellos, las instituciones americanas. Bueno. A ver, necesitamos impulsar República. Así es, Pía, cuento con usted. ¿Cómo está Trump con los republicanos? Bien, hasta el nuevo aviso, Trump es, digamos, solo que él no es hombre de rosquitas y de vaina entre los republicanos. Si me preguntó cómo está Trump con los repúblicos, no sabe que existimos. Si hubiera sabido que existimos, nos hubiera invitado hace tiempo a hablar con él.
Te hace falta un programa de radio. De radio quiere decir usted de radio de internet, vamos a hacerla. Radio República va a funcionar y ya está empezando la Repúblicos TV. Repúblicos TV de televisión. Amiga Johanna está impulsando Repúblicos TV. Dios mío, ahí están 4 que no se mueven. La Johanna, el amigo Story, Humberto, ¿y quién es el otro? El primer, no sé quién es este. Marco Poloni. Ah, ¿qué tal, Marco Poloni? Un gran gusto, Marco, que estés allí. Ustedes se quedan hasta el final, carajo. Y la Benita, el corazón, ¿cómo se llama? La mujer de los carros. Un super corazón. Es un super corazón y que hay que pagar por ello. Imagínate tú. Hasta pagan. Se ríe Benita. Girasoles, sí, Repúblicos TV en YouTube. Así es. Y Potente Lobo está perdido, chicos. Potente Lobo está en el sur de Italia. No, en el norte de Italia, perdón. Y ahí está Nonito. La Nonito es una gran amiga. Nonito 01. Gran amiga. No se confundan, Nonito es muy amiga de mi esposa también. Esa cosa que la picardía lo venera. ¿Qué será que es amiga? No, es amiga realmente. Yo tengo muy buenas amigas que son de mi esposa también. Y es muy difícil, pues, 50 años de casado, andar haciendo trastadas, ¿no les parece? Así que, Nonito, un gran beso para ti. Pero vio el periscopio de Humberto. No lo he visto. ¿Quién vio el periscopio? ¿De qué hablas, Raúl? Pero vio el periscopio de Humberto. Tú dices Strong, que lo habrá visto. Ah, ojalá. Si vio el periscopio del canciller, estamos hechos. Joffre Doris, Potente. Ah, tú dices que Potente Lobo vio el periscopio. Ah, sí, él es fanático nuestro. Él sigue. Es lo que es un poco, digamos, innovador, para decirlo de alguna manera. El Potente Lobo va innovando sus lealtades. Yo no lo critico, esa es la libertad absoluta de todo repúblico para creer en nosotros y en otros. En algún momento entra en contradicción y se enreda. Ay, caramba. La gente está inventando, dice. Inventado. Para estar inventado. Así es. Bien, amigos, hay que irse, ¿eh? Hay que irse. Yo les ruego, por favor, que traten de difundir este conversatorio, porque puede ser mucho más importante de lo que ustedes imaginan. Hay que tejer las alianzas con la élite norteamericana de Trump. No tenemos nada que buscar en ningún otro sector. Trump tiene que enterarse que no hay gente más leal que los repúblicos de Venezuela a su enfoque sobre Estados Unidos. Eso no nos hace ni a gente, ni a la bola, ni a esa vaina. Sencillamente nos hace estar contentos porque existan personas que, como Trump, defienden muchas cosas que nosotros defendemos. Y no estamos de acuerdo con muchas otras de él porque las hemos sufrido. Así de sencillo, por confusión, ignorancia u oportunismo de él. Pero eso es bueno que se sepa. Digamos, nosotros no tenemos nada que esconder, chicos. Nada que esconder. Bueno, y no se van, chicos. Hay 66 todavía. Ahí aumentó uno incluso. Eso es que los europeos ya dio un ganador al Bayern. Así es, Dios. Desde Argentina, Diógenes Adonis. Saludos, gracias, Adonis. Mucho gusto. Mingus. Es americano ya, Mingus. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos entonces a hacer los deberes del día? Hay que ayudar a promocionar estas cosas. Hasta pronto, mis amigos. Un gran abrazo. Así es, Platón. Muchas gracias por su comentario. Bailey dice que no hubo fraude. ¿Y quién es Bailey? ¿Quién es ese señor? Ah, Bailey. Alguien que me lanzó de presidente y después habrá recibido algunas llamadas y prefirió no volver a hablar del tema. Bueno, el señor escucha, Bailey está en campaña hace meses contra Trump.
se va a tener que tragar muchas de las cosas que dijo. Se lo digo amablemente, porque no es una persona que nos merezca animadversión ni nada por el estilo. Sencillamente no estamos de acuerdo. Es un progre, como dice Girasol. Así es. Hasta pronto, amigo. Esto yo puedo quedar una hora aquí con ustedes, pero no se puede. Chao.